Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, esta sección del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna que está respaldada por el capítulo Colombia del American College of Physicians y el Comité de Internistas Jóvenes de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. En esta sección lo que hacemos es analizar casos que ustedes nos envían en donde ya dan dudas diagnósticas o terapéuticas, así que si tienen algún caso que ustedes crean que pueda servir y que quieren que nosotros analicemos acá, pueden enviarlo a través del link que les dejamos en la descripción. Aprovecho para recordarles que este caso es una continuidad del último que habíamos publicado, ya que como les habíamos dicho la historia era un poco larga. La vez pasada hablamos del enfoque inicial de la paciente con las artralgias y ahora vamos a hablar como del continuo de su enfermedad y lo que pasó consecuentemente. Entonces cuéntenos, José, ¿qué pasó con la paciente? Bien, Andrés, entonces les recuerdo que abordamos el caso de una mujer de 40 años, previamente sana, que consultó por un cuadro de dolor poliarticular crónico recurrente e inflamatorio de pequeñas y medianas articulaciones con distribución simétrica, y en el diagnóstico diferencial y el abordaje se concluyó que se trataba de una artritis seronegativa. La paciente recibió un ciclo corto de naproxeno y le iniciaron metotrexate, el cual lo toleró bien, y además de eso suplencia de ácido fólico. En los controles posteriores el dolor articular pues mejoró considerablemente y la paciente pudo retomar sus actividades cotidianas. Sin embargo, en esta ocasión acude a urgencias por un cuadro de 2 semanas de evolución de disnea progresiva y en los últimos días ha tenido tos productiva, dolor torácico en hemitórax derecho de características pleuríticas y picos febriles que no logró cuantificar. En urgencias ingresa taquicárdica, desaturada y la tensión arterial estaba normal. A la auscultación cardiopulmonar pues se identifica que tiene estertores en bases, predominantemente del lado derecho, y ningún otro hallazgo relevante al examen físico. Si usted le llegara a esta paciente a urgencias, ¿cómo la abordaría? Bueno, creo que lo primero, igual que en cualquier paciente que llegue a urgencias, es estabilizarlo, ver que todo se encuentre bien, por lo que nos comentan los signos vitales, salvo la taquicardia, no hay ninguna otra alteración y la desaturación, por lo cual pues habría que darle suplencia de oxígeno a la paciente y con base en eso y con una muy buena anamnesis enfocar, digamos, como cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas. Creo que con el cuadro que nos mencionan, la principal sospecha definitivamente sería algo infeccioso. Es una paciente con un cuadro respiratorio, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aparentemente con la taquicardia y la fiebre no cuantificada. Entonces creo que muy probablemente esa sería como la primera consideración que deberíamos de abordar. Podría tratarse de un cuadro infeccioso usual como el que le podría dar a cualquier otro paciente, pero pues recordemos que tenemos la consideración de que es una paciente inmunosuprimida, por lo cual no podemos descartar otros gérmenes quizá oportunistas, aunque creo que la probabilidad de estos es baja porque estamos hablando de una paciente que solo tiene metotrexate, no estamos hablando de una paciente con biológico o corticoide, por lo cual si bien puede tener un poco aumentado el riesgo de oportunistas, no es ese paciente en donde uno de entrada se va a ir a pensar en esos gérmenes inusuales. ¿Qué cosas pues llaman la atención adicionalmente? Que tiene un dolor de características pleuríticas, que si bien se podría llegar a presentar en el contexto de un paciente con un cuadro infeccioso, sobre todo cuando hay un compromiso muy cercano a la pleura, pues tenemos que pensar en otras posibilidades que nos generen un cuadro clínico semejante. Aquí, pues teniendo en mente que estamos hablando de una paciente que tiene ya un diagnóstico de autoinmunidad, pues recordemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de tener poliautoinmunidad y la misma artritis reumatoide también puede llegar a generar un compromiso de serosas. Entonces creo que enfocarnos en la posibilidad de otro compromiso autoinmune, sea una pleuritis, una hemorragia alveolar o un compromiso intersticial, sería algo que pues debería entrar dentro de los diferenciales. Y por supuesto, pues el estado proinflamatorio de la enfermedad autoinmune le confiere pues un mayor riesgo de eventos trombóticos y el tromboembolismo pulmonar sería algo que podría generar todo lo que está presentando la paciente, incluyendo la fiebre, que debemos recordar que el té puede llegar a generar fiebre en un porcentaje más bajo de pacientes. Y otra posibilidad podría ser el cuadro de una toxicidad pulmonar por metotrexate, que también pues está descrito la parte de los casos de neumonitis, que se podría llegar a presentar también de esta manera. Con eso en mente creo yo que los estudios iniciales pues deberían enfocarse precisamente hacia confirmar o no ese compromiso inflamatorio, hemograma, función renal y definitivamente lo más importante aquí sería los gases para objetivizar y caracterizar la severidad del trastorno de la oxigenación que tiene la paciente y una imagen que sería inicialmente una radiografía de tórax y conforme a los hallazgos muy probablemente ver si es necesario ahondar o no en imágenes adicionales como sería una tomografía. Perfecto, pues eso fue lo que se le hizo a la paciente en el servicio de urgencias. El hemograma mostró leucocitosis y neutrofilia con algo de anemia leve, que si recordamos en el caso anterior el hemograma de la paciente era normal. La función renal también estaba normal en esta ocasión.
Los gases arteriales estaban en equilibrio ácido-base, no tenía hiperlactatemia, pero sí había un trastorno leve a moderado de la oxigenación con una PAFI, que es la relación entre la presión alveolar de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, de 200, recordando que el valor normal es 300 o más. Le hicieron una radiografía de tórax que tenía una consolidación en el lóbulo medio. Como la principal sospecha era una neumonía, y con estos hallazgos, pues decidieron hacerle un panel de neumonía, que es una prueba molecular, es decir, es una PCR anidada o multiplex, lo que significa que tiene varios primers, y esos primers están dirigidos contra secuencias genéticas específicas de diferentes patógenos, y esto lo que identificó fue un Streptococcus pneumoniae y un rinoenterovirus humano. Con eso se consideró una neumonía adquirida en la comunidad, la cual pues tenía criterios de severidad. Le dieron manejo antibiótico intrahospitalario con ampicilina sulbactam por 7 días y eventualmente se logró hacer el desmonte del oxígeno y mejoró. ¿Qué pasa? La paciente en el último año después de este episodio inicial de neumonía ha presentado múltiples cuadros similares, en total 5, lo que ha llevado a hospitalizaciones y ampliar estudios adicionales. Aquí, por ejemplo, podemos ver una tomografía de tórax que le hicieron, donde ustedes pueden ver que tiene una consolidación alveolar con broncograma aéreo, comprometiendo el segmento lateral y medial del lóbulo medio, al igual que los segmentos medial y anterior del lóbulo inferior derecho, con tapones de moco en los bronquios segmentarios. También se ven, aunque en estos cortes no se incluye, unos nódulos de aspecto inflamatorio de 2 centímetros, de localización peribronquial en el segmento apical del lóbulo superior derecho, y otros nódulos un poco más pequeños de hasta 11 milímetros que pues tienen características inflamatorias. También se ve un poco de engrosamiento a nivel de la pleura y adenomegalias mediastinales subcarinales de 18 milímetros y paratraqueal de 11 milímetros. Concluyen que pues es un aspecto de neumonía lobar, de aspecto inflamatorio o infeccioso, y es aquí donde cobra bastante importancia la correlación imagenológica y clínica, porque si viéramos esta tomografía solamente, lo primero que pensaríamos es nuevamente en un episodio de neumonía, pero el curso clínico, la recurrencia en un paciente con las características que ya hemos mencionado, nos tiene que obligar a pensar en un diagnóstico diferencial un poco más amplio. ¿Cómo lo interpretaría usted en el contexto del paciente, Andrés? Sí, creo que resaltar lo que usted ya dijo de la parte de la correlación clínica con la parte imagenológica, y destacar que pues no estamos hablando únicamente del componente consolidativo en la tomografía, sino que también nos reportan un componente de virus esmerilado, un componente de adenomegalias, unos nódulos inflamatorios, que pues creo que vale la pena analizar en el contexto de una paciente que ya lleva un año con esta recurrencia de los episodios pues respiratorios y demás que ha venido presentando. Teniendo esto en mente, creo yo que pues hay varias posibilidades diagnósticas que deberían entrar como dentro de la baraja y que uno podría considerar. Una posibilidad es que pues si bien no sea una infección típica, una neumonía típica, si sea una complicación asociada a la misma, podemos hablar de un absceso pulmonar, podemos hablar de un empiema, podemos hablar de otro tipo de complicaciones que pueden haber, que podrían generar esta residua de un mismo cuadro clínico que no logra resolverse con los cursos antibióticos que se le hayan dado a la paciente. Otra posibilidad es que tenga un germen que no se cura con antibacterianos, es decir, que tenga alguna bacteria que tenga una presentación insidiosa o algún hongo que también puede generar un compromiso a nivel pulmonar. Aquí pues podemos destacar lo que sería nocardia, actinomices, la tuberculosis, que siempre la debemos tener en mente, y micosis que puedan generar una afección a nivel pulmonar, como podría ser histoplasma, coccidio, paracoccidio, entre otras. Una tercera posibilidad sería un componente neoplásico, teniendo en mente las adenomegalias, los nódulos que describen, aunque los describen más de características inflamatorias. Creo que no es la más probable, pues teniendo en mente la edad de la paciente y pues el curso clínico que ha venido presentando, pero es algo que podría estar dentro de las posibilidades. La toxicidad por fármacos es algo que deberíamos pues definitivamente tener en mente, ya lo habíamos mencionado previamente, pero más ahora si es un cuadro que no ha mejorado con un curso antibiótico y si es ese componente consolidativo, pues podríamos hablar de que el metotrexate puede generar un compromiso al nivel pulmonar, pero no sería el hallazgo imagenológico pues más esperado, ¿no? En un cuadro de neumonitis esperaríamos más vidrio esmerilado, demás, una buena respuesta a corticoides, digamos, no sería como de entrada lo que pensaríamos. Y
Una última posibilidad que creo que yo vale la pena como ir sí, como subiendo dentro de nuestras posibilidades diagnósticas es que tenga un compromiso intersticial o un compromiso del parénquima pulmonar relacionado a alguna afección, sea autoinmune, autoinflamatoria, que tenga algún compromiso intersticial. Sabemos que tiene el antecedente del diagnóstico de artritis reumatoide y dentro de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide el pulmón es una muy importante, no solo porque pues, puede ser frecuente, sino porque confiere un valor pronóstico bastante destacable en estos pacientes. Pero en ese mismo orden de ideas, pues cuando uno tiene una enfermedad inflamatoria, habíamos hablado en el capítulo pasado que era seronegativa, que había que pensar en diferenciales, pues podríamos plantearnos otra serie de enfermedades que pueden generar esta afección. Con el virus esmerilado no podríamos descartar una neumonía en organización. Hay otras consideraciones que deberíamos plantear acá, o una misma neumonía en organización secundaria a los procesos infecciosos que ha venido presentando la paciente. Hablando específicamente de que puede ser un compromiso pulmonar de artritis reumatoide, debemos pues, recordar acá cómo la artritis reumatoide puede generar esta afección. Definitivamente, pues lo que más se describe en este contexto es la neumonía intersticial usual, que no sería pues este patrón radiológico. Recordemos que la neumonía intersticial usual se caracteriza por una panalización de predominio en bases pulmonares con un gradiente apicobasal y bronquiectasias por tracción. En orden de frecuencia tendríamos posteriormente lo que sería la neumonía intersticial no específica, que pues puede llegar a tener características también de fibrosis como la neumonía intersticial usual, pero sin este gradiente apicobasal que mencionábamos, y lo que más se suele describir pues es ese respeto del espacio subpleural. Entra también ahí la neumonía en organización que mencionábamos, que pues va a ser principalmente caracterizada con vidrio esmerilado y dependiendo de la cronicidad de la misma puede empezar a presentar cambios fibróticos con engrosamientos o con hallazgos pues, de afecciones a nivel intersticial. Neumonía intersticial linfoide, que es más virus esmerilado con quistes, pero se asocia más a Sjögren propiamente que realmente a artritis reumatoide, y otros tipos de compromisos como podrían ser nódulos reumatoides, bronquiolitis obliterante, bronquiectasias, hipertensión pulmonar, vasculitis, que pues no son los hallazgos que estamos viendo en esta tomografía. Con esto en mente, pues si analizamos no solo la imagen, sino ya el reporte final y la opinión del radiólogo que nos dejan, indican que el patrón radiológico puede ser concordante con una neumonía en organización y pues teniendo eso en mente por la recurrencia sería útil hacer una fibrobroncoscopia para biopsiar alguna parte y hacer un lado broncoalveolar y ver si tiene o no características inflamatorias e incluso frente a la recurrencia, frente a la no claridad del diagnóstico, pues es en este punto en donde realmente hay cabida para pensar en una muestra de un tejido como puede ser sea a través de la fibrobroncoscopia, a través de un EUS, a través de una lobectomía, pues hacer una toma de una muestra y con eso buscar un diagnóstico. Precisamente en este caso, pues se realizó esta biopsia, le realizan unos estudios microbiológicos que son negativos y el reporte de la biopsia dice inflamación crónica granulomatosa con reacción gigantocelular, bronquiectasias, pleuritis crónica y aguda severa, hemorragia alveolar asociada, no malignidad, no vasculitis, ganglios linfáticos peribronquiales con cambios fibroantracósicos, coloraciones de Paz y Grocod negativas para microorganismos fúngicos, coloración de Sim-Nielsen negativa para bacilos ácido alcohol resistentes y una biopsia de pleura parietal que dice pleuritis crónica y aguda moderada con congestión y hemorragia. Con todo lo que hemos hablado, la cronicidad, las posibilidades diagnósticas y ya analizándolo a la luz de esta patología, ¿qué considera usted el caso? Perfecto, es muy interesante y pienso que si sumamos la clínica, la imagen y la histopatología, podemos concluir con bastante certeza que efectivamente se trata de una neumonía en organización. Usted nos decía que la imagen era muy sugestiva, pero recordar que la neumonía en organización como tal es un hallazgo histopatológico donde se puede ver un patrón de inflamación pulmonar caracterizado por la proliferación de tejido de granulación, que pues son los granulomas que nos describen en alvéolos, en bronquiolos y en conductos alveolares. Y se va a preservar, digamos, el tejido circundante, es decir, es una inflamación específica de una zona del pulmón. Pero esto es digamos, un patrón de respuesta del pulmón hacia un daño o un insulto específico, es decir, la neumonía en organización no es como tal una entidad, sino es un patrón de respuesta a un tipo de lesión. Y deberíamos buscar la causa subyacente. Sin embargo, cabe la pena aclarar que más o menos la mitad de los pacientes con neumonía en organización terminan siendo clasificadas como idiopática, es decir, no se encuentra una causa específica. Entonces, pasemos a revisar con estos hallazgos histopatológicos y el cuadro clínico si pudiéramos tener una causa secundaria de esta neumonía en organización, y creo que dentro de los hallazgos específicos de la biopsia lo que más nos habla de la etiología puede ser el granuloma. El granuloma es una forma, digamos, especializada del sistema inmunológico de responder
bien sea a daños exógenos o endógenos del cuerpo, y se va a formar por agregados de macrófagos que están activados y básicamente y activación de células epitelioides, y básicamente es una forma del cuerpo de, ya que no pude eliminar esto, así lo controlo, ¿cierto? Entonces son microorganismos que no se pueden eliminar, autoantígenos, complejos antígenos, anticuerpos que no son posible eliminarlos, los rodean, los circundan y los dejan ahí como inactivos. Esto probablemente nos suena familiar a procesos infecciosos como por ejemplo lo es la tuberculosis, o también incluso con la neumoconiosis por la exposición a minerales que pueden generar este tipo de daños. Y lo que nos va a ayudar un poco con la etiología es ver ese patrón de los granulomas, si tiene necrosis caseificante o no, o si está relacionada con un cuerpo extraño. Entonces, en este caso no son tan explícitos en decir, pero si hubiese caseificación, muy seguramente no lo hubieran reportado, así que pudiéramos asumir que es una necrosis no caseificante. Si se tratara de una necrosis caseificante, por el contexto de la paciente y por lo que estamos pues en un área endémica, lo primero a pensar sería una tuberculosis, aun cuando los estudios microbiológicos y moleculares en la histopatología fueron negativos, y por la recurrencia del cuadro uno pudiera hacer un diagnóstico clínico de tuberculosis pulmonar y darle tratamiento y mirar cómo responde a él. Sin embargo, pues con los estudios microbiológicos negativos y con una necrosis que no es caseificante, pues tenemos que empezar a ampliar el diagnóstico diferencial. Acá en esta tabla pueden ver ustedes los patrones que se presentan, y vemos que en los patrones, digamos, no necrotizantes o no caseificantes, pues está incluida la artritis reumatoide, que es lo que estamos sospechando de nuestra paciente, pero también algunas otras condiciones infecciosas, incluso parásitos, hongos y micobacterias que sean no tuberculosas. Entonces pues habría que considerarlo, pero vemos que la sarcoidosis también es una condición inflamatoria que puede llegar a presentarse con granulomas no caseificantes, que es frecuente que tenga compromiso en pulmón y que dé una neumonía en organización. Recordemos que esta paciente, cuando la abordamos en el caso anterior, se concluyó que tenía una artritis seronegativa, y dijimos que era muy importante seguirla en el tiempo porque la presentación clínica pudiera orientar hacia ese diagnóstico diferencial. Y la sarcoidosis, digamos, es una entidad inflamatoria idiopática que no se conoce bien por qué ocurre y que es bastante heterogénea en su presentación. Hay algunas formas clásicas en las que se presentan, como por ejemplo el síndrome de Löfgren, que no sería el caso de nuestra paciente, pero es principalmente compromiso cutáneo, articular, pulmonar y adenopatías, que solamente con la presentación clínica uno pudiera hacer el diagnóstico. Pero esas son formas un poco más agudas de la sarcoidosis, que no sería el caso de nuestra paciente que ya lleva un año con este compromiso. Así que podríamos, digamos, pensar que el diagnóstico diferencial en este momento está entre una neumonía en organización por artritis reumatoide o una neumonía en organización por sarcoidosis. Y es aquí donde tenemos que valernos de todo el espectro clínico que presenta el paciente para ver si esto es una sarcoidosis o no. La ATS tiene una guía de práctica clínica del abordaje y diagnóstico de la sarcoidosis, y ahí hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales, de manifestaciones clínicas, pero solo por recordar algunas cosas que pudieran tenerse en cuenta, es por ejemplo pues los niveles aumentados de la enzima convertidora de angiotensina, que ya no se recomienda tanto de rutina porque primero no está, digamos, disponible en todas partes, y segundo no es muy claro el punto de corte ni su rendimiento diagnóstico. Pero también es importante buscar fenómenos de hipercalcemia, ya que estas enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis aumentan la actividad de la 25-hidroxilasa y aumentan los niveles de calcitriol, y eso pues puede producir una hipercalcemia que no sea dependiente de PTH, es decir, pues la PTH en este caso estaría normal o incluso baja. Y pues también los hallazgos en el lavado broncoalveolar pueden ser importantes, sobre todo mirando la relación entre los CD4 y CD8 cuando está por encima de 3.5. Es, digamos, sugestiva de que hay un proceso inflamatorio activo, pero no es necesariamente específico de la sarcoidosis como tal. Pero teniendo en cuenta pues el compromiso adenopático y los hallazgos en la biopsia, creo que pudiéramos concluir que la sarcoidosis, que además puede generar el compromiso articular que ya tiene nuestra paciente, pudiera ser una causa de este cuadro, y pudiera explicar también por qué no ha mejorado pues con el metrotexate, ¿no? Ya que si esto fuera una neumonía por AR, aunque el metrotexate no es como el manejo ideal para el compromiso pulmonar en artritis reumatoide, pues esperaríamos que hubiera mejorado con esto.
Entonces, ante esta duda diagnóstica y que probablemente vamos a tener digamos, asumir que no tenemos una forma de confirmar si es una u otra, ¿cómo manejaría usted este paciente? Pues creo que aquí lo más importante es lo que usted dice y es que no podemos tener certeza de cuál de las dos es. Y en ese mismo orden de ideas, pues estamos frente a un cuadro que igual tiene un impacto bastante importante, lo mencionábamos ahorita, si fuera una artritis reumatoide con compromiso pulmonar y no le diéramos tratamiento a esto, pues eso definitivamente impactaría en el pronóstico de nuestro paciente. Toca, por decirlo de alguna manera, asumir las dos posibilidades, creo yo, y darle tratamiento en ese mismo orden de idea a las dos. No es otro cuadro donde uno podría ir por una y ver si responde o no. Teniendo esto en mente, pues digamos que desde el inicio, en el transcurso de este año, creo yo que lo ideal hubiera sido ante la posibilidad, siguiéndose el patrón radiológico clásico, ante la posibilidad de que el metotrexate pudiera generar un compromiso pulmonar, haber cambiado en algún momento el DIMART, o en este momento creo que sería el momento para pensar en hacer ese cambio. Y teniendo en mente que estamos frente a una artritis reumatoide con un compromiso extraarticular severo como sería el compromiso pulmonar, pues definitivamente los DIMARS ya no van a ser suficientes y estaríamos frente a un escenario en el cual sería necesario la iniciación de un biológico, recordando que pues acá los principales que tienen evidencia y los que solemos utilizar de primera línea de artritis reumatoide son los anticuerpos contra el TNF-alfa. Entonces creo que en términos de la posibilidad de la artritis reumatoide, eso sería lo que tendría que hacer y obviamente pues añadir por lo menos inicialmente un ciclo de corticoides para ir haciendo una reducción paulatina del mismo. Ahora, ¿qué cambia con la posibilidad de tener la sarcoidosis? Esto que estábamos mencionando del corticoide y la reducción paulatina del mismo, porque pues la sarcoidosis en su presentación inicial, la forma de manejarla es con corticoide a dosis altas, no esta dosis mínima necesaria o algo por el estilo, sino con corticoide a dosis altas y suele ser por un tiempo bastante prolongado sin una titulación hacia la baja del mismo. Entonces creo que teniendo esto en mente, muy probablemente lo que tendríamos que ahondar sería esas dos consideraciones. Acá va a ser de vital importancia estar 100% seguros de que no hay un componente infeccioso que esté explicando esto, sobre todo como usted mencionaba la parte de la tuberculosis y genes no caseificantes, algo que tenemos que estar 100% seguros porque precisamente los anti-TNF-alfa son los que más se asocian con como una reactivación de lo que sería la parte de una tuberculosis latente y mucho más si fuera una tuberculosis activa como lo sería en este caso. Entonces creo que sería como lo que tendríamos que tener principalmente en mente. Entonces la idea yo creo sería hacer ese ajuste farmacológico y con base en eso evaluar cómo se comporta el paciente. Si hay una mejoría, pues nuevamente sería muy difícil saber a qué se le atribuye esa mejoría, pero si no la hay, pues empezar a plantearnos otros diferenciales dentro de los que ya mencionamos que podrían llegar a generar este cuadro. Bueno, José, ¿cuáles serían entonces los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, los pacientes con enfermedades autoinmunes e inmunosupresión farmacológica que presenten cuadros respiratorios tienen un diagnóstico diferencial amplio, desde infecciones comunes o por gérmenes oportunistas, cuadros vasculares como embolia pulmonar, toxicidad por los fármacos con los que se maneja la enfermedad o compromiso inmunológico directo de la enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier estructura del aparato respiratorio. En segundo lugar, cuando nos enfrentamos a estos cuadros respiratorios en pacientes con compromiso de autoinmunidad e inmunosuprimidos, si un manejo inicial no es suficiente, deberíamos plantear ahondar en estudios más avanzados como podría ser la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar e incluso la toma de biopsia de algún segmento del pulmón para con esto lograr establecer un adecuado diagnóstico. En tercer lugar, los granulomas son un patrón histopatológico de respuesta inflamatoria hacia agentes externos o internos que para su abordaje diferencial, el cual es amplio, es útil considerar el patrón de necrosis que presente, si es caseificante o no. Y finalmente, la sarcoidosis es una entidad autoinflamatoria idiopática que puede tener un compromiso multisistémico y tiene una adecuada respuesta a esteroides, por lo cual la confirmación diagnóstica de la misma puede llegar a ser difícil. Bien, con esto concluiríamos el caso. Si quieren leer más al respecto, pueden consultar los tomos de medicina interna de la ACMI, específicamente en la sección 15.11 sobre EPID. Recuerden que pueden enviarnos sus casos para que los discutamos acá. Y con eso, Andrés, yo creo que se cierra Interconsulta.